Pedro Infante cerró la tapa del ataúd con la fuerza de quien intenta impedir que la vida se escape una vez más. El crujido de la madera recorrió la sala como una fría navaja, cortando las conversaciones ahogadas y recordando a todos que allí ya no había nada que salvar. Permaneció un instante con las manos apoyadas sobre la superficie lisa, como si necesitara sentir, por última vez, la presencia de su madre en ese gesto final. No lloró. No porque quisiera parecer fuerte, sino porque aún no creía que la mujer que le había dado voz, valor y rumbo estuviera ahora en silencio, inmóvil, lejos de cualquier música. Cuando se enderezó, apretando la mandíbula para contener un vértigo de dolor, se dio cuenta. Entre las coronas de flores enviadas por políticos, cantantes, directores de cine y viejos amigos, había un brillo metálico irregular. No era una vela, no era vidrio, era una lente, una cámara, pequeña, portátil, colocada astutamente por alguien que no tenía ningún derecho a estar allí. Pedro respiró hondo, sintiendo cómo el aire de la sala, demasiado caliente, demasiado cargado, le arañaba la garganta. Los presentes murmuraban sobre la audacia de la prensa, pero nadie se atrevía a confrontar al intruso. Siempre era así. Ante la figura de Pedro Infante, todos esperaban de él la primera palabra, el primer gesto, como si fuera deber del ídolo cargar no solo con su propio dolor, sino con el orden moral del ambiente. Caminó un poco, discretamente, para ver quién manejaba el equipo. Lo encontró anotando algo apresuradamente en un bloc de reportero gastado, con la postura inclinada de quien no está allí para consolar a nadie, sino para olfatear el drama. Era Hilario Guzmán, el mismo periodista que, en los últimos meses, había insinuado en crónicas periodísticas que Pedro era una fábrica de emociones rentables, y que sabía llorar en el momento adecuado para el público que lo alimentaba. Crítico ácido, especialista en menospreciar a los ídolos, un hombre que se escondía detrás de palabras bonitas y veneno destilado. Hilario se dio cuenta de que Pedro lo observaba, y en lugar de contenerse, se acercó. Miró el ataúd como si evaluara un escenario de rodaje. Se tocó los labios con el bolígrafo, evaluando cada detalle. Luego murmuró, con una sonrisa casi invisible, una frase que atravesó el silencio de la sala, como un latigazo. Hasta muerto, el sufrimiento vende. Veamos si el galán llora bonito hoy. Algunos de los presentes se movieron incómodos. Una mujer se llevó la mano al pecho. Uno de los hermanos de Pedro apretó los puños, pero retrocedió. Pedro estaba a pocos pasos. La decisión era suya. Pero Pedro no se movió. Se quedó inmóvil como una estatua recién creada, con la respiración firme, las cejas fruncidas y los ojos entrecerrados. Se podía sentir la tensión en el aire, como si el propio edificio esperara una explosión que no llegó. No en ese momento. El dolor, mezclado con el insulto, hizo que algo dentro de él vibrara con feroz intensidad. Sin embargo, la primera respuesta no fue un grito, ni un gesto. Fue solo un silencio tan denso que pareció obligar al periodista a retroceder y que, al mismo tiempo, decía mucho más que cualquier frase preparada dicha en momentos de ira. Hilario se dio cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos, pero su orgullo no le permitió demostrarlo. Se enderezó, se arregló la solapa del traje y finalmente desvió la mirada, como quien siente por primera vez que ha tocado algo que no debía, no por una consecuencia profesional, sino por haber cruzado un límite ético que ni siquiera el implacable mundo de la prensa aceptaba con naturalidad. El hermano mayor de Pedro se acercó y le puso la mano en el hombro al cantante. Pedro no lo miró. Solo asintió levemente, como pidiendo calma. Pero dentro de él, algo se movía de manera lenta y peligrosa. No odio, sino la firme conciencia de que ciertas ofensas deben responderse no por impulso, sino por la verdad. Mientras Hilario volvía a su cámara,
tratando de ajustar el equipo como si fuera invisible. Pedro dio unos pasos alejándose del ataúd. Respiró hondo y cerró los ojos. El dolor estaba allí, crudo, abierto, ardiente. Y ahora también había una decisión que, aunque aún no había formulado, ya existía en forma de impulso. En ese velatorio, entre flores blancas y murmullos, algo estaba a punto de cambiar. No solo en Pedro, sino en la forma en que el mundo lo vería a partir de entonces. La prensa siempre había buscado el espectáculo en él. Ese día encontraría otra cosa, algo que ningún fotógrafo, ningún reportero y ningún titular podría controlar. La respuesta aún no se había dado, pero ya estaba naciendo. El reportero Hilario Guzmán se alejó unos pasos del ataúd después de su cruel comentario, pero no abandonó la sala. Al contrario, parecía cada vez más decidido a convertir esa despedida íntima en materia prima para su venenosa crónica del día siguiente. El problema es que Hilario no se contentaba con escribir. Quería transmitir. Quería ser escuchado. Quería que su voz recorriera México incluso antes de que terminara la ceremonia. Y fue entonces cuando su asistente entró en la sala con un pequeño transmisor de radio portátil, un equipo raro y caro, recién adquirido por la emisora. Hilario lo recibió con un gesto urgente, como quien recibe munición en medio de una batalla. El asistente, incómodo por lo inapropiado de la situación, dudó. «Señor Guzmán». «¿Aquí?», susurró. «Aquí mismo. El país quiere saber cómo llora un ídolo». Las palabras fueron pronunciadas con la misma frialdad de quien disecciona un animal para estudiarlo. El asistente abrió paso, avergonzado, pidiendo perdón con la mirada a las personas que asistían a aquel abuso silencioso. Pedro, a una distancia, observaba. No era la primera vez que se enfrentaba a una prensa invasiva, pero nunca, nunca habían traspasado el límite de forma tan agresiva. Su madre, la mujer que evitaba incluso las fotografías por timidez, estaba siendo utilizada como pretexto para una retransmisión sensacionalista. El ambiente había cambiado. El dolor, antes suave y silencioso, ahora iba acompañado de una vergüenza que se extendía entre los presentes, como una sombra que se tragaba las paredes. Había una tensión eléctrica en el aire, perceptible incluso para quienes no conocían a Pedro personalmente. Hilario ajustó el transmisor, acercó el micrófono a los labios y comenzó a hablar en tono melodramático, con ese timbre afectado de cronista de radio que mezcla veneno con poesía barata. Señoras y señores, estamos en el velorio de la madre del gran Pedro Infante, ídolo de multitudes. La tragedia toca nuevamente a la puerta del espectáculo mexicano. Esas palabras recorrieron el salón, provocando una ola de indignación silenciosa. Una vecina de la familia se apretó el pañuelo contra la cara, indignada. Un primo de Pedro susurró palabrotas entre dientes, pero nadie se atrevió a enfrentarse a él. La prensa tenía poder, y Hilario aún más, hasta que Pedro escuchó la siguiente frase. Dicen que el dolor revela al hombre real. Veremos hoy si detrás del galán hay verdadera alma, o solo lágrimas de película. Ese fue el punto de ruptura. Pedro caminó. Primero despacio, como quien intenta controlar la respiración. Luego con paso firme y decidido, como alguien que ya no teme las consecuencias de lo que está a punto de hacer. Pasó entre sillas, familiares y coronas, y cada paso parecía desplazar el aire a su alrededor. Algunos lo siguieron con la mirada, imaginando que se marcharía. Otros se dieron cuenta de la verdad solo cuando vieron su mano extendida hacia el micrófono. Hilario ni siquiera tuvo tiempo de retroceder. Pedro tomó el micrófono no con violencia, sino con propiedad. Ese tipo de gesto que no necesita fuerza para ser absoluto. Cuando sus dedos se cerraron sobre el aparato,
El asistente abrió los ojos, desesperado. La transmisión estaba activa. Las ondas de radio, en ese preciso instante, transmitían el sonido ambiental del velatorio a docenas de ciudades. Pedro se llevó el micrófono al pecho, respiró hondo, una respiración tan profunda que se oyó claramente en la radio. Y entonces, mirando a Hilario, dijo: «Si va a hablar de mi madre, hágalo con respeto». La frase salió grave, directa, sin temblor. Era un mensaje, pero también un límite. Una advertencia para todos los periodistas que confundían el dolor con el espectáculo, la humanidad con el guión. Hilario intentó recuperar el control de la transmisión. Abrió la boca para hacer algún comentario sarcástico, pero Pedro continuó, interrumpiéndolo sin levantar la voz. «Mi madre no fue noticia. No fue un personaje. No vivió para ser expuesta cuando ya no podía defenderse». Todo el salón estaba en silencio absoluto. La transmisión seguía abierta. En los bares se subió el volumen de la radio. En los mercados, los vendedores dejaron de pesar la fruta. En las casas humildes, las amas de casa dejaron las ollas sobre la cocina y se acercaron al aparato. Era raro escuchar a Pedro Infante decir algo tan personal, y aún más raro escucharlo con tanta firmeza. Ustedes siempre buscan lágrimas, quieren convertir todo en noticia. Pero hoy no es cine, no es una canción, es mi familia. Pedro no gritó, no era necesario. Su voz tenía una fuerza que la indignación pura nunca alcanzaría. Era la fuerza de la verdad dicha, sin espectáculo, sin pose, sin miedo a las repercusiones. El asistente de Hilario, consciente de la importancia del momento, intentó discretamente apagar el transmisor, pero el botón no respondió. Estaba defectuoso, o era el destino. En cualquier caso, Pedro seguía en directo. Si quieren hablar de ella, hablen de la dignidad con la que vivió. Hablen de lo que ella me enseñó, no de lo que ustedes creen que el público quiere oír. Hilario tragó saliva. Por primera vez en toda la noche, pareció pequeño. Pedro devolvió el micrófono al asistente con cuidado, sin lanzarlo ni tirarlo. Simplemente lo devolvió. Y esa calma fue más humillante para Hilario que cualquier confrontación física. La sala permaneció en silencio durante casi un minuto entero. Luego, una anciana comenzó a rezar en voz baja, tratando de restaurar la serenidad del ambiente. Y Pedro volvió junto al ataúd, sin mirar atrás. En la radio, el silencio que se escuchó después fue tan pesado como sus palabras. Y en todo México, miles de oyentes comprendieron que había ocurrido algo extraordinario. No un escándalo, sino un momento excepcional en el que un hombre público había mostrado, en directo, la frontera entre el respeto y la crueldad. El funeral continuaba, pero la historia acababa de cambiar de rumbo. La transmisión no se cortó. Ese detalle, casi accidental, casi irónico, hizo que la verdad, por primera vez en mucho tiempo, traspasara los marcos dorados que la prensa solía colocar sobre Pedro Infante. Cuando devolvió el micrófono al asistente de Hilario Guzmán, la emisora seguía captando todo: pasos, respiraciones, el murmullo contenido de las personas que aún asimilaban lo que acababan de escuchar. La noticia: Pedro Infante se enfrenta en directo al periodista que faltó al respeto al funeral de su madre, comenzó a difundirse incluso antes de que terminara la ceremonia. En las calles cercanas al velatorio, algunos hombres que escuchaban la radio en un restaurante cerraron el menú y se quedaron quietos, con la cabeza erguida, absorbiendo el dramático silencio de la transmisión. En las ciudades pequeñas, donde la información llegaba como el agua en época de sequía, el episodio se convirtió en tema de conversación en las tiendas de comestibles, las barberías y las cantinas escolares. Pero Pedro no lo sabía, y en ese momento no le importaba.
Caminó de vuelta al centro del salón como alguien que intenta reconectarse con lo que realmente importa. La madre, la familia, los amigos que vinieron a despedirse en silencio. No quería que ese episodio convirtiera el velatorio en un espectáculo, lo cual era irónico, ya que era exactamente lo que Hilario había intentado hacer. Por eso, se sentó junto al ataúd, sin preocuparse por su postura, sin preocuparse por quién lo miraba. Solo puso la mano sobre la madera y cerró los ojos. Fue entonces cuando la puerta se abrió discretamente. El director artístico de XCW, la emisora de radio más grande del país, entró con cautela. Era un hombre elegante, conocido por su habilidad para convertir a los cantantes en leyendas, pero también por no involucrarse nunca en controversias públicas. Se acercó como quien pisa hielo. «¡Pedro! ¡Hijo!». Pedro levantó la cara. El director vio por primera vez el duelo sin filtros, sin maquillaje, sin luces de plató, sin guión. Solo Pedro Infante, el hombre, no el mito. «Se ha convertido en un asunto importante», murmuró. «La transmisión». Todos la escucharon. En todo el país. Pedro absorbió la frase como quien escucha algo lejano, amortiguado. ¿Y qué escucharon? El director respiró hondo, sintiendo que la pregunta no era trivial. Que usted habló con el corazón y que alguien quiso convertir eso en espectáculo. Pedro desvió la mirada. El director dudó, claramente dividido entre la sensibilidad del momento y el deber profesional. Si quiere, puedo enviar un comunicado oficial, algo que controle la narrativa antes de que... Pedro levantó la mano, interrumpiéndolo suavemente. «No, maestro. La verdad no necesita ser editada». La respuesta pareció sorprender al director y al mismo tiempo aliviarlo. Era como si el país mismo estuviera esperando una explicación grandilocuente, pero Pedro, fiel a su naturaleza, sabía que no se responde a la arrogancia con más arrogancia. No se responde al veneno con veneno. Cerca de allí, el periodista Hilario Guzmán luchaba por recomponerse. Sujetaba el bloc de notas con demasiada fuerza, con la mandíbula apretada, tratando de fingir normalidad, mientras era profundamente consciente de que había perdido algo. El control, la reputación, tal vez incluso su propio prestigio. Por primera vez en su carrera, se encontraba en la posición opuesta, no como narrador, sino como personaje derrotado de su propia crónica. Y entonces, cuando parecía que todo volvería a la pesada normalidad del velatorio, Pedro se levantó, sin buscar público, sin buscar dramatismo. Simplemente caminó hasta donde estaba Hilario. Todo el salón siguió cada paso, unos tensos, otros curiosos, algunos ansiosos por el conflicto que no llegó. Porque Pedro no era un hombre de peleas, no usaba los puños, usaba otra arma. Hilario. Lo llamó en un tono neutro. El reportero levantó la barbilla, tratando de mantener una dignidad que ya se desmoronaba. ¿Sí? Pedro respiró hondo. Se podía sentir la lucha interna entre el dolor y el autocontrol. ¿Tienes hijos? La pregunta golpeó al periodista como un golpe inesperado. Parpadeó, sorprendido. Sí. Entonces piensa en ellos, dijo Pedro con voz baja y firme. Piensa en lo que sentirías si un día, en el funeral de su madre, alguien buscara lágrimas para vender periódicos. El periodista no respondió. No había respuesta posible. «No voy a humillarte», continuó Pedro. «No voy a echarte. No voy a impedirte hacer tu trabajo». Pausa. Larga. Tensa. «Pero te voy a pedir que seas un hombre. No un personaje. No un cronista. Un hombre». Hilario tragó saliva. Algunas personas retrocedieron, otras se acercaron instintivamente. Nunca habían visto a Pedro Infante tan claro, tan directo, tan humano, sin ira, sin pose, solo con la verdad desnuda. «Mi madre merece respeto»,
Eso era todo. Nada más. Pedro se dio la vuelta y regresó con su familia. El periodista permaneció inmóvil durante varios segundos, con la mirada desviada hacia el suelo y la respiración entrecortada. Luego, muy lentamente, apagó el transmisor, cerró el blog, guardó el bolígrafo y salió de la sala. No hubo aplausos. Pedro no hizo ningún esfuerzo por convertir aquello en un espectáculo. Solo silencio. El tipo de silencio que se produce cuando alguien dice exactamente lo que había que decir. La emisora siguió transmitiendo durante unos minutos hasta que finalmente cortó la señal. Pero el daño, o el milagro, ya estaba hecho. La respuesta de Pedro había atravesado el país como un rayo. Más que un desahogo, había sido una lección, y las ondas de radio la transmitieron con la fuerza de una revelación. Esa noche, todo México se dio cuenta de algo que tal vez ya sabía, pero que nunca había escuchado tan claramente. El hombre detrás del ídolo no estaba hecho de luz, maquillaje o mito. Estaba hecho de verdad. Y esa verdad resonaría durante mucho tiempo. Mucho más allá de ese funeral. Mucho más allá de las páginas de los periódicos. Mucho más allá de la propia voz de Pedro Infante. La madrugada ya avanzaba cuando el último visitante abandonó la sala del velatorio. Las flores comenzaban a perder su frescura y la cera de las velas formaba pequeños ríos endurecidos sobre el suelo. El silencio, por fin, volvía a ser silencio, sin transmisiones clandestinas, sin susurros indignados, sin pasos inquietos, tratando de decidir si debían consolar o mantenerse a distancia. Pedro se quedó, sentado junto al ataúd, con los codos apoyados en las rodillas, las manos juntas como quien sostiene una oración que no ha aprendido a decir. La familia estaba en la parte de atrás, descansando, dejándole pasar el último momento a solas con su madre. Murmuró algo que nadie oyó, ni necesitaba oír. Era una despedida íntima, tan profunda como la raíz misma de su historia. Su madre siempre había detestado la ostentación, siempre había evitado ser vista, siempre se había enorgullecido de su hijo, pero nunca había permitido que la fama lo alejara de la humildad. Y ahora, irónicamente, había sido precisamente ella la protagonista de uno de los momentos más públicos de su vida. Pero Pedro sabía que esa verdad que había dicho ante el micrófono, esa verdad que había atravesado el país como un disparo de clarín, no era un espectáculo, era una necesidad, era defensa, era amor. Poco después, su hermana menor entró en la sala con pasos ligeros. «Pedro, ven a descansar». «Ya voy, hermanita». Se acercó y le puso la mano en el hombro. «Lo que dijiste hoy. Mamá estaría orgullosa». Pedro sonrió de una manera triste y dulce, como quien acepta el elogio, pero no se deja alimentar por él. «Solo dije lo que ella me enseñó». La hermana asintió. Sabía que era cierto. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con una sensación de acontecimiento. No había titulares escandalosos, no había caricaturas, no había acusaciones, solo había asombro. Los periódicos no pudieron ignorar el episodio, pero tampoco se atrevieron a distorsionarlo. Algunos reprodujeron solo fragmentos del discurso de Pedro. Otros escribieron crónicas emocionadas, elogiando su postura. Otros, más prudentes, prefirieron decir que el país escuchó a un hombre recordarle a la prensa que el dolor no es entretenimiento. Ese Wentuiriu pasó todo el día recibiendo llamadas telefónicas, cartas y visitas espontáneas. Madres, obreros, amas de casa, estudiantes, incluso militares, enviaron mensajes de apoyo, no a la emisora, sino al propio Pedro. Una avalancha de gente anónima que vio en esas palabras no solo una defensa de su madre, sino una defensa de todas las madres, de todos los funerales, de todo el dolor que merece silencio y respeto.
El director de la radio reunió al equipo en una sala abarrotada. «Llevo décadas trabajando con ídolos», dijo, «pero nunca había visto algo así. Le ha hablado a todo México, y nadie se ha atrevido a tergiversar sus palabras». Mientras tanto, Hilario Guzmán se encerró en su pequeña oficina en la redacción. Su editor, un hombre rígido y pragmático, lo llamó nada más llegar. «Hilario, ¿qué has hecho?» «¿Yo?» El periodista tragó saliva. «Estaba trabajando». «Trabajar no es pisotear cadáveres». El editor tiró sobre la mesa más de 50 cartas de lectores, insultando su postura. El reportero intentó justificarse, pero no logró formular ninguna frase que no sonara vergonzosa. La máscara de ironista urbano, que siempre lo había protegido, ahora era inútil. «Escribe tu columna de mañana», dijo el editor. «Pero decide si quieres seguir siendo un cínico o si quieres ser periodista». Hilario se quedó mirando el papel en blanco durante horas. Por la tarde, cuando llevaron el cuerpo de la madre de Pedro al cementerio, el ambiente era diferente. La prensa mantuvo una distancia respetuosa. Los fotógrafos pidieron permiso antes de tomar cualquier foto. Incluso los curiosos que se acercaron lo hicieron con cuidado, evitando murmullos inapropiados. Pedro caminaba con firmeza delante del ataúd, sujetando el brazo de su hermana. No había teatralidad, no había poses de galán, solo había duelo, puro y simple. Pero, detrás de él, también había algo nuevo, una especie de reverencia colectiva, como si todos comprendieran que aquel hombre no era solo la estrella que cantaba en la radio, sino alguien que defendía la dignidad de su propia familia ante todo un país. Durante la ceremonia, un sacerdote de voz tranquila recitó un breve pasaje sobre el honor. Pedro escuchó con atención, aunque la mitad de su mente estaba lejos, recordando fragmentos de su infancia. Los zapatos remendados, las noches en que su madre cocinaba frijoles mientras él ensayaba canciones, la primera vez que ella lo escuchó en la radio, y lloró, no por orgullo, sino por miedo a perderlo para siempre. Cuando la tierra comenzó a cubrir el ataúd, Pedro dejó que la lágrima que había estado conteniendo desde el día anterior finalmente cayera. Fue solo una sola. No la dejó caer ante el público, ni ante las cámaras, sino ante la tierra. Nadie la capturó. Nadie la convirtió en noticia. Era suya, solo suya. Por la noche, ya en casa, Pedro recibió una visita inesperada. Un sobre dejado discretamente en la puerta. Dentro, una carta escrita a mano. «Señor Infante, no puedo borrar lo que hice, pero sí puedo reconocer que usted me recordó algo esencial, que antes de ser periodista, yo fui hijo. Lo siento. Hilario Guzmán». Pedro leyó la carta con calma. No sonrió, no se emocionó. Solo la dobló y la guardó en el cajón donde guardaba las cosas que prefería no mostrar. Medallas, fotografías antiguas, cartas de admiradores a las que nunca había respondido. Su hermana entró en la habitación. ¿Algo importante? Pedro negó con la cabeza. Nada que deba decirse al mundo. Y esa frase, sencilla y honesta, lo decía todo. En los días siguientes, algo cambió en la prensa mexicana. No de forma milagrosa ni permanente, pero sí de una manera que se percibía entre líneas. Algunos periodistas comenzaron a revisar su forma de abordar el dolor ajeno. Otros comenzaron a citar las palabras de Pedro como ejemplo de postura. En los cafés de periodistas se discutía el límite entre la noticia y la explotación. Y, sin pretenderlo, Pedro Infante inició un debate que se prolongaría durante décadas. Para el público, sin embargo, lo que quedó fue otra imagen. No la del cantante perfecto, ni la del galán sonriente de las pantallas, sino la del hombre que, en su peor día, tuvo el valor de defender la dignidad de su madre y el respeto que todos merecen. Y es por eso que, años más tarde, cuando se contaba esta historia en palenques, radios o mesas de cantina, siempre se repetía: ese día,
Pedro no cantó, no actuó, no interpretó. Ese día, simplemente fue sincero. Y la verdad, dicha en el momento adecuado, tiene el poder de cerrar una leyenda, no con aplausos, sino con respeto.